Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre el actual escenario de la energía solar de autoconsumo en España, la fotovoltaica de autoconsumo. Hace menos de un mes hablábamos sobre este tema aquí en este canal y os decía que al menor cambio lo comentaríamos aquí. Bueno, pues ha habido un cambio en el escenario y bueno, pues los que vivís en España ya lo sabéis. Pero para los que no vivís en España repasamos muy rápidamente y ya os digo que para aquel que quiera escuchar hablar de política, pues no es aquí donde va a encontrar contenido político. Dicho esto, pues recapitulamos muy rápidamente lo que ha ocurrido en España estos días atrás. Bien, resulta que ha habido una moción de censura hacia el gobierno que teníamos. Resulta que esa moción de censura al final ha culminado, por lo tanto ha habido un cambio de gobierno. Desde aquí, mi enhorabuena al presidente entrante y al presidente saliente. Al entrante por su victoria y al presidente saliente por la elegancia que ha mostrado ante la victoria de su oponente. Desde luego no seré yo quien desde aquí me vaya a casar con uno o me vaya a casar con otro. Aquí, como digo, lo que nos interesa, lo único que vamos a tocar es el tema, lo que nos afecte al tema de la energía solar que hasta ahora venía regulada por un Real Decreto. Bueno, pues llegados ya a este punto, a ver cómo hemos llegado hasta aquí y recapitulamos también de una forma muy rápida. Bien, hasta 2015 no fue cuando tuvimos un Real Decreto de autoconsumo. Llevábamos años esperando que hubiera un Real Decreto de autoconsumo que hiciera alusión al autoconsumo fotovoltaico, porque sí, había reales decretos que afectaban a la fotovoltaica, pero no tan directamente como autoconsumo. Y entonces estuvimos unos cuantos años esperando a ver si salía. Bueno, pues llegó en 2015, concretamente el 9 de octubre de 2015, y salía de la pluma del exministro Soria, el Real Decreto 900/2015, que por fin regulaba las instalaciones de autoconsumo, entre ellas las de origen fotovoltaico. Bien, resulta que si bien salía un Real Decreto que regulaba esto, pues luego en la práctica no resultaba viable el poner una instalación fotovoltaica para que al final los números no te salgan. Es decir, el Real Decreto permitía las instalaciones, pero los números no salían, porque a ti poner una instalación te vale un dinero y si no lo vas a amortizar o lo vas a amortizar por los pelos a lo que se acaba la vida de la instalación, digamos que aquí ya no nos encontramos ante algo rentable. Y entonces pues la situación, aun teniendo un Real Decreto, digamos que estaba casi tan parada como antes de tenerlo. Y entonces desde ese momento pues llevábamos esperando un momento en el que pasara algo, en el que o bien se derogara esta ley o se cambiara algún artículo, lo que fuera. Bueno, pues en esto que llegó enero de 2017, hace poco más de un año, y entonces varios partidos de la oposición al gobierno decidieron presentar una propuesta de ley. Bien, esta propuesta se redactó en enero del 17, como digo, donde firmaron gran parte de los partidos de la oposición y a los 2 meses, en marzo de 2017, esta propuesta estaba en la mesa del Congreso. Bien, llegados a este punto, ¿qué hizo el gobierno? Pues decidió vetarla. El gobierno no tenía fuerza suficiente para hacerlo, con lo cual uno de los partidos que habían firmado esa misma propuesta a la hora de presentarla decidió pasar al otro lado de la mesa a apoyar al gobierno, con lo cual este sí pudo vetarla. Bueno, pues la cosa es que ha tenido que transcurrir otro año y 2 meses, desde marzo de 2017 hasta mayo de 2018, el mes pasado concretamente, en que nuevamente la oposición ha decidido presentar una nueva propuesta similar, calcada prácticamente a la del año pasado, salvo que había un nuevo artículo que se añadía, y este artículo era el que corresponde a las instalaciones colectivas, de donde en una comunidad de vecinos pues se podría hacer una instalación compartida para un número X de usuarios. Y bueno, en esta ocasión, pues el partido que el año pasado decidió firmar y luego pasarse al otro lado, directamente este año, como que ya directamente no firmó esta propuesta. Bueno, pues en estos 14 meses, hasta que se ha vuelto a presentar en mayo de este año la nueva proposición, digamos que se tenían esperanzas porque han ocurrido cosas en este último año. Y lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional, digamos que había aplicado el artículo 134 de la Constitución española, donde dice que el gobierno podrá vetar reales decretos siempre y cuando estos afecten a los presupuestos del año en curso.
Entonces, como originalmente de aprobar este Real Decreto no afectaría a esos presupuestos, que la situación ya era así el año pasado, sin embargo, la ley fue vetada. Bueno, pues al haber resuelto en Tribunal Constitucional este tipo de reales decretos, que no este, pero sí otros que vienen a decir lo mismo, digamos que se está sentando una jurisprudencia. Y de esta forma, pues se tenía puestas las miras en que saliera adelante. Por lo tanto, este año se presentó, como digo, en mayo este Real Decreto y se estaba pendiente a ver qué pasaba. Bueno, pues lo que ha pasado es que en menos de un mes desde que se ha presentado esa propuesta, ha ocurrido todo este cambio de escenario que comentaba al principio y resulta que ahora hemos tenido un cambio de gobierno, lo que acarrea un cambio de escenario a nivel legislativo. A fin de cuentas, el poder legislativo reside en los equipos de gobierno y por lo tanto, pues ahora será el momento de ver qué va a ocurrir. Bueno, la lógica, ¿qué nos diría la lógica? Pues nos diría que estamos en un buen momento porque claro, si resulta que los mismos equipos que han preparado esa propuesta son los que ahora están en el gobierno, pues obviamente deberán dar luz verde a la luz amarilla del sol. Luz verde a la luz amarilla. Bien, esto sería lo lógico, ¿no? Si tú haces una propuesta, lo lógico es que ahora la curses. No obstante, yo creo que es el momento del pragmatismo. Porque en política no todo viene siendo tan lógico. La política no sé qué tiene, pero parece que se lleva mal con la lógica. Bueno, pues lo tenemos fácil. Ahora es cuestión de mirarlo un poco de cerca, un poco con lupa y seguiros contando qué va a ocurrir ahora. Como digo, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que los mismos que han hecho esa propuesta ahora están en el gobierno y por lo tanto esto salga adelante. Eso sería fantástico. Si ocurre cualquier otra cosa, pues entonces aquí ya podría aplicarse aquello de que es fácil decir las cosas cuando no se está en el gobierno, cuando se está en la oposición se dice, luego no se hace, bla, 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 lo que se dice siempre. En cualquier caso, desde aquí no anticipamos nada, desde aquí tenemos ilusión en que vaya a salir este Real Decreto y que por fin podamos ver paneles fotovoltaicos en los tejados y que por fin podamos ver que en el país del sol, que es España, pues por fin se pueda utilizar el sol. Así que, como digo, tenemos un nuevo escenario legislativo en España. Si antes la cosa, digamos que parecía prometer que no esperaría demasiado, pues esperemos que no espere demasiado. Esperemos que dentro de muy poquito os esté aquí contando qué ocurre con el próximo Real Decreto. Si aquellos que han redactado aquella propuesta tienen palabra y por fin España podrá ser un país más que emplea la energía solar, o por el contrario ocurren cosas con las que no contábamos. Pues todo esto lo seguiremos mirando con lupa y como de costumbre te invito a que dejes tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.